Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la historia de cada país o incluso entre sus conocidos, habrá quienes se comprometen gratuitamente a hacer algo solo por conveniencia. El problema surge cuando se presenta algún inconveniente debido al compromiso adquirido. Algunos simplemente negarán que han hecho esa promesa o darán pretextos para no cumplirla y así evitar situaciones incómodas. Entonces, se le calificará como irresponsable y como alguien en quien no se puede confiar. Lo mismo sucede entre marido y mujer o padre e hijo. Muchos hacen promesas a la ligera y luego las olvidan o no las cumplen. Eso hará que los demás se decepcionen y pierdan la confianza en usted. Si ese patrón se repite, no importa lo que diga, ya no le creerán. Y al final se alejarán de usted, perderá su amistad. Para establecer una relación de mutua confianza, es muy importante cumplir lo que promete. Si le dice a alguien que confía en su palabra, pero no cumple lo que ha ofrecido, esa persona ya no confiará más en usted. Este es el caso de nuestra relación con Dios. Usted dice que ama a Dios, pero prefiere las diversiones y otras cosas que el mundo le ofrece. Cuando está lleno del Espíritu, decide vivir una vida recta ante Dios. Sin embargo, a la menor dificultad, cambia de parecer. Si necesita que Dios responda a alguna petición con tal que le conceda lo que pide, le prometerá el oro y el moro. Es decir, le prometerá cualquier cosa. Incluso le dirá que le será fiel toda su vida. No obstante, poco después, cambia. Esa no es una fe verdadera. No estará guardando su fe. Hoy, a través de este mensaje, le pido que mire su vida pasada a ver en qué medida ha cumplido su palabra desde que dijo que amaba a Dios y al Señor. Asimismo, veremos cómo los siervos de Dios que han vivido una vida justa, íntegra y honesta han mantenido su fe en toda circunstancia. Hermanos, si piensa por un momento en los patriarcas de la fe que se mencionan en la Biblia, podrá ver que mantuvieron su fe ante cualquier situación o prueba. Y Dios los amó por vivir esa clase de vida justa e íntegra. Ahora, en base a la vida del apóstol Pablo y de algunos padres de la fe que amaron a Dios por sobre todas las cosas y permanecieron fieles toda su vida, muriendo a todo sentimiento egoísta, de beneficio propio o comodidad, examinaremos tres aspectos cruciales para mantener la fe. En primer lugar, amaron a Dios sin fluctuar ni cambiar. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Había sido educado de acuerdo a las estrictas enseñanzas del judaísmo. Había aprendido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro fariseo de esos tiempos. Era un hombre joven con un futuro brillante. Era un fariseo irreprensible y perseguía duramente a los que creían en el Señor Jesús. Debido a lo que había aprendido y a sus principios de conciencia, y como aún no había tenido ese encuentro personal con el Señor, pensaba que era una blasfemia creer en Jesucristo como el Salvador o el Mesías esperado. Sin embargo, en su camino a Damasco, donde iba a arrestar y llevar presos a Jerusalén a los seguidores de Cristo, tuvo ese encuentro con el Señor. Una vez que creyó en el Señor como el Hijo de Dios y el Salvador, cambió por completo. Pablo amaba tanto al Señor que incluso confesó en Romanos capítulo 8, verso del 35 al 39, que nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada lo podría separar del amor que Dios le había mostrado en Cristo Jesús, su Señor. Tal como Pablo dijo, nada, absolutamente nada, lo podría separar del amor de Cristo. Su amor por el Señor no cambió por ninguna dificultad ni prueba. Más bien, siempre mantuvo su fe. Debido a falsas acusaciones de gente malvada, fue arrestado mientras predicaba el Evangelio. Lo golpearon y luego lo encarcelaron. Pero no se quejó ni se deprimió. Más bien, en su celda cantaba alabanzas y lloraba con alegría y gratitud. Entonces, algo maravilloso ocurrió. La puerta de la prisión se abrió y las cadenas se soltaron. Más tarde, el carcelero y su familia fueron salvos por la prédica del apóstol. Aquellos que mantienen la fe y aman a Dios en cualquier tipo de situación, por difícil que sea, su amor por Dios nunca se enfriará ni cambiará. No obstante, hay quienes han renunciado a su fe al enfrentar dificultades y problemas. El Señor entregó su vida para salvar a todos los pecadores. Si pierde la fe o si su fe decae o se enfría debido a algún contratiempo o crítica de sus familiares o amigos, significa que no ha mantenido la fe.
Si pierde el gozo, el agradecimiento, si deja de orar y flaquea en su fidelidad debido a las críticas o dificultades, a pesar que diga y rediga que es cristiano, no mantendrá su fe. Algunos dicen que tienen esperanza por el cielo y que tienen fe. Sin embargo, fácilmente titubean, dudan y fluctúan al primer obstáculo. Sabiendo que algo es mentira, comprometen sus principios buscando algún beneficio. No les importa si algo es injusto, solo quieren obtener alguna ventaja, puesto o prebenda. No mantienen su fe porque no tienen una fe verdadera. Por el contrario, Daniel y sus tres amigos mantuvieron su fe sin fluctuar, incluso a riesgo de perder la vida. No cambiaron hasta el final. Se mantuvieron firmes en su fe. Los tres amigos fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Daniel fue arrojado al foso de los leones hambrientos. No obstante, mantuvieron su fe hasta el final. Sin embargo, ninguno de ellos murió. No solo conservaron su vida, sino también sus riquezas, honor y autoridad. De esa manera, glorificaron a Dios. Si muestra su amor a Dios con una fe inquebrantable, Dios se agradará y lo bendecirá grandemente. Una pregunta: ¿cómo está su fe ahora? Al orar, usted dice que Dios es el creador de todo lo que existe en el universo. No obstante, en cuanto enfrenta alguna dificultad, ¿acaso no va corriendo a pedir ayuda a otros en vez de clamar en oración al Dios Todopoderoso? ¿Qué haría si su hijo se enferma gravemente? Si tuviera verdadera fe, oraría a Dios y dependería de Él tal como lo confiesa al orar. Dios creó al ser humano. Dios es quien gobierna sobre la vida y la muerte, la dicha y la desdicha. Entonces, ore a Dios y pídele ayuda. Si tiene verdadera fe, no debería preocuparse, ni debería quejarse. En cambio, debería mantener su fe y así agradará a Dios, y Dios le responderá. Sin embargo, si alguien que dice tener fe y amar a Dios, pero depende del mundo y pierde la alegría ante un problema, significa que no ha guardado su fe. No es de extrañar entonces que Dios no responda a su petición ni lo bendiga. Por favor, examine su vida cristiana pasada. Si alguna vez ha dicho que cree en Dios y que lo ama, y le ha cantado alabanzas, pero no ha mostrado hechos de fe, deberá arrepentirse. Por favor, no sea de aquellos en quienes Dios no puede confiar, porque no ha mantenido su fe al enfrentar alguna adversidad o problema. Espero que pueda mostrar ante Dios esta fe verdadera. Si aún no tiene esta clase de fe perfecta, se preocupará ante cualquier dificultad. Pero les digo algo, no miren la realidad, pongan sus ojos fijos en el Dios Todopoderoso. Entonces las preocupaciones desaparecerán y tendrán fuerza y poder para vencer al mundo. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro fue débil en la carne. Por miedo a morir, negó al Señor Jesús, no una, sino 3 veces. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo y crecer en el Espíritu, no se acobardó ante ninguna amenaza ni represalia. Testificó del Señor hasta que fue crucificado boca abajo. Llegó a ser uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Los que tienen verdadera fe, como el apóstol Pedro, no escatimarán su propia vida en esta tierra, por amor al Señor, porque sabrán que su tiempo aquí es un suspiro frente a la eternidad que pasarán en el cielo. Tal como el Señor dijo en Mateo capítulo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, los que tienen verdadera fe temerán y venerarán a Dios, quien es el Señor de su espíritu y de su alma. Aun si enfrenta críticas, a pesar que sea acusado falsamente o incluso si es encarcelado o muere como mártir del Evangelio, manténgase firme en su fe, creyendo que ya tiene vida eterna y que recibirá recompensas celestiales porque ya es ciudadano del reino de los cielos. En segundo lugar, los que guardan su fe mueren a sí mismos. En otras palabras, obedecerán la palabra de Dios para que el Señor obre en sus vidas. Esto se refiere a pelear la buena batalla que menciona el apóstol Pablo. Es descubrir y despojarse del pecado y la maldad que ha venido acumulando durante su vida antes de aceptar al Señor como su Salvador. Este es el proceso de santificación. Como este proceso no es fácil, se nos dice que debemos resistir al pecado hasta la sangre. No obstante, para aquellos que en verdad aman al Señor, no les será complicado ni difícil desechar el pecado. Lo podrán hacer rápidamente porque Dios aborrece el pecado. Este fue el caso de Pablo.
Luego de tener ese encuentro personal con el Señor, consideró su conocimiento y su forma de pensar como algo que no tenía ningún valor debido a lo que Cristo había hecho por él. Filipenses capítulo 3 versos del 7 al 9 lo expresa claramente y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes de ser Pablo, el apóstol tenía un marco de pensamiento cerrado y hasta obstinado. Le gustaba debatir y argumentar. Sin embargo, una vez que experimentó en su propia vida la bondad y el amor del Señor, pudo decir con pleno conocimiento de causa, cada día muero. Y, de ahí en adelante, vivió una vida consagrada para la gloria del Señor. Como amó a Dios y al Señor con todo su corazón y toda su vida, simplemente menguó hasta hacer desaparecer todo ego, para que el Señor se reflejara en su vida. Esta es la verdadera fe. No obstante, hoy por hoy, muchos cristianos que afirman creer en Dios y amar al Señor son perezosos en su esfuerzo por buscar a Dios en oración y por reflejarlo en su vida diaria. Algunos, de boca para afuera, dicen que seguirán al Señor toda su vida. Sin embargo, aún aman las diversiones, moda, etcétera, que el mundo ofrece y hacen lo malo. En realidad, están mintiendo. No pueden guardar su fe. Santiago, capítulo 2, verso 14, señala, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el verso 17 añade, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿cuáles son las obras o acciones de fe que debe manifestar después de haber aceptado al Señor como Salvador y de creer en Dios? Primera de Juan capítulo 1 versos del 6 a 7 nos lo declara. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dice que tiene comunión con Dios, es decir, si dice que tiene fe en Dios y aún vive en el pecado, es un mentiroso. Como Dios es luz, debe vivir en la luz de la palabra. Entonces tendrá esa íntima relación con el Padre. En otras palabras, su confesión de fe será verdadera. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, explica lo que es el verdadero amor a Dios y dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Aunque diga y rediga 1000 veces que ama al Señor, eso no quiere decir que en verdad lo ame. Solo si obedece la voluntad de Dios, su amor y su fe serán verdaderos. Los mandamientos de Dios se resumen en lo que debe hacer, no hacer, lo que debe guardar y lo que debe desechar. Por cierto, cuando obedece los mandamientos de Dios, el diablo y Satanás no se quedarán quietos con los brazos cruzados, interferirán y le pondrán obstáculos para que no obedezca la palabra de Dios. En esos momentos deberá mantener la fe, es decir, obedecer la palabra por amor a Dios. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, tenía fe y temor reverente de Dios. Sin embargo, solo fue hasta después que demostró su fe en hechos que confirmó su amor a Dios y fue bendecido. Debido a la envidia de sus hermanos, José fue vendido como esclavo en Egipto. No obstante, mantuvo su fe y Dios lo prosperó en todo. Llegó a ser mayordomo principal, encargado de toda la casa de Potifar, jefe de la guardia del faraón. En esas circunstancias, la esposa de Potifar intentó seducir a José. Sin embargo, José se rehusó diciendo que no podía hacer ese gran mal, pecando contra Dios. Dios mandaba a su pueblo que no se debía cometer adulterio, y José obedeció. Los que aman y reverencian a Dios sabrán que Él observa todo lo que hacen. Jamás pecarán. Únicamente harán lo que a Dios le agrada porque siempre meditarán en su palabra. Usted afirma que Dios es todopoderoso y que busca a Dios en oración y lo alaba. No obstante, cuando mira su pasado, ¿acaso nunca ha preferido las diversiones y otras cosas que el mundo le ofrece y se ha olvidado de Dios?
Hay quienes se dicen cristianos, pero no marcan la diferencia con los no creyentes. Hacen lo mismo y viven de la misma manera que ellos, es decir, no tienen fe. Espero que este no sea su caso. Ustedes deben guardar su fe y mostrarla en hechos, incluso viviendo en este mundo lleno de pecado, a fin de honrar a Dios con su estilo honesto y recto de vida. Para ello, debe mantenerse siempre alerta, desechar todo pecado y maldad y obedecer la palabra de Dios. Debe ser santo porque Dios es santo. Obedezca la palabra de Dios y no se deje llevar por sus emociones o apetitos carnales. Esto es guardar su fe. Dios le dará una mayor medida de fe a los que se esfuercen de esta manera y, además, responderá a las peticiones que le hagan en oración. En tercer lugar, los que guardan la fe permanecerán fieles consagrando su vida por amor a Dios. Luego que el apóstol Pablo tuviera ese encuentro personal con el Señor y, después de haberlo aceptado como su Salvador, predicó el Evangelio a todo lugar donde Dios lo enviaba sin importar las dificultades y adversidades. Primera de Corintios capítulo 11, versos del 23 al 28, describen muy bien las aflicciones y las pruebas que enfrentó mientras compartía las buenas nuevas de su fe en Cristo. A pesar que fue perseguido y enfrentó persecuciones que pusieron en peligro su vida y que muchos no hubieran podido afrontar, mantuvo su fe sin fluctuar ni cambiar. En Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, nos dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Si en verdad cree que el Señor murió de esa manera tan horrorosa, crucificado en una cruz, para que sea salvo, ¿cómo podría desatender o ser negligente en su servicio para el Señor? Los padres de la fe, quienes amaron a Dios y al Señor, llevaron a cabo su ministerio y servicio con toda su vida. Moisés amó a Dios e hizo su mayor esfuerzo por guiar al pueblo de Israel, de Egipto a Canaán, la tierra de bendición, a pesar que en todo momento se quejaron y murmuraron de él. Cuando los israelitas adoraron ídolos y se alejaron de Dios, el profeta Elías arriesgó su vida y desafió a esos adoradores de imágenes en una guerra espiritual, a ver qué Dios hacía descender fuego del cielo. A pesar que el rey Acab y Jezabel lo buscaban para matarlo, en obediencia a la palabra de Dios, Elías tuvo la valentía de ir ante el rey por amor a Dios. En el caso de la iglesia primitiva, sin importar lo dura de la persecución, los apóstoles y los demás hermanos no dejaron de predicar el Evangelio. Nunca se quejaron ni le reclamaron a Dios cuando eran arrestados, golpeados, azotados o incluso asesinados. Muchos de ellos murieron, con gozo, dando gracias a Dios, como mártires del Evangelio. Aún antes de enfrentar la muerte y esas durísimas penalidades, no perdieron su fe, más bien la mantuvieron. Los que en verdad aman a Dios de esa manera no cederán ni sucumbirán ante las amenazas ni el hostigamiento. Se mantendrán firmes, arriesgando su propia vida con tal de predicar el Evangelio. Eso es tener fe en Dios. Eso es creer en Dios. Y Dios reconocerá esa clase de fe. Una pregunta: ¿qué clase de fe tiene ahora? Si solo vive del pasado, recordando el tiempo en el que sirvió fielmente al Señor, eso significa que su amor y su fe se han enfriado. Si ha dejado de servir fielmente, si no ha podido estar en paz ni mantener la paz con otros hermanos y servidores, o si ha decepcionado a su pastor, eso mostrará que ya no tiene sus ojos ni su mirada puesta en Dios, sino en algún cargo o puesto en la iglesia. Si cumple con su servicio solo para que los demás lo vean o lo elogien, o si su fervor y pasión por servir en algún ministerio ha bajado, eso también significa que no ha mantenido su fe. Por favor, arrepiéntase y recupere su pasión y su entusiasmo, y mantenga constante su fidelidad en la obra de Dios. Esta es la fe verdadera, que se muestra en hechos por amor a Dios. Con esto termino. Amados hermanos, hoy hemos visto tres aspectos que deberá examinar a fin de mantener su fe. Primero, si su amor por Dios es constante y no cambia al enfrentar pruebas y dificultades. Segundo, si ha muerto a sí mismo y ha peleado la buena batalla de la fe, llenando su corazón con la verdad. Tercero, si es fiel a Dios por amor o solo por interés. Espero que halle y corrija lo que le falta en su vida de fe. Así, Dios aceptará su amor como verdadero y su fe como sincera.
Aquel que vive la clase de vida recta y justa que Dios anhela para nosotros, no le faltará ninguno de esos aspectos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 7 al 8, menciona: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo quiso que no solo él, sino todos los que creen en el Señor guarden la fe y reciban la corona de justicia que resplandece en el cielo como el sol. Muchos dicen que creen en el Señor y claman: Señor, Señor. Sin embargo, no muestran su fe en hechos. El Señor dijo en la parte final de Lucas, capítulo 18, verso 8: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Todos debemos mostrar nuestra fe en acciones concretas. Jamás deberá perder su fe o negociarla por algún beneficio propio. Si sirve fielmente en la obra de Dios y ora con entusiasmo, únicamente cuando todo le va bien, pero pierde su fe en tiempos difíciles, es que no tiene verdadera fe. Algunos, en tiempos de abundancia, dejarán de orar y volverán a su pasada forma de vida. No obstante, en cuanto enfrentan alguna dificultad, doblarán rodillas y clamarán a Dios en busca de ayuda. En ese momento, orarán y le prometerán a Dios cualquier cosa. Le dirán que les serán fieles toda su vida. Pero Dios no les contestará. Y es porque Dios conoce su corazón. Sabe que lo que dice no es verdad. A pesar que le promete a Dios serle fiel toda la vida, Él sabrá que cambiará de parecer. Nunca podrá engañar a Dios. No obstante, si tiene esa plena certidumbre de fe, entonces Dios, con toda seguridad, le responderá. Si tiene esta clase de fe verdadera, siempre orará, sea en tiempo de abundancia o de escasez. En todo tiempo mantendrá la fe y se esforzará por reflejar el carácter del Señor en su vida diaria. Servirá fielmente en la obra de Dios con todo su corazón, no buscando alguna ventaja o provecho, sino solo para honrarlo. Por eso, Dios le dará todo lo que le pida. Es tal como el Señor dijo en Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Algunos parece que tuvieran fe cuando oran y sirven. Sin embargo, fallan en conservar la fe cuando enfrentan alguna adversidad. Como su fe no es verdadera, Dios no responderá a su oración, aunque le pida. Si mantiene la fe, cultivará una relación de confianza con Dios y con toda seguridad, Dios lo protegerá, lo guiará y lo bendecirá. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, al igual que el apóstol Pablo, libre la buena batalla, acabe la carrera y guarde la fe, que es lo más valioso en este mundo, y así reciba la corona de justicia en el reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral,
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.